Hola Virgo, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y así apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados y de paso que sepas cómo ganar premios. Bueno, em, te recuerdo que te quiero muchísimo, te mando un abrazo enorme y si no nos hemos escuchado, pues feliz 2022. Vamos a hacer hoy un especial que se llama Esto quiere decirte. Recuerden que es un especial que hacemos cada semana y pues que si tú quieres saber más bien sobre economía, vayas a tu tarot semanal. Si tú lo que quieres es saber acerca de lecturas para solteros, totalmente solteros, puedes ir a tu especial amor. Recuerda que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e identidad a quien vaya dirigida. Y si hoy no resuena, puedes ir a tu ascendente o simplemente dejarlo pasar. Siempre debes escuchar tu ascendente porque si no, tu lectura va a quedar a medias. Si no conoces el tuyo, en el primer comentario y en la descripción hay un link para que lo vayas a ver. El amor te hará fértil. Mira que algunos de ustedes están deseando que este 2022 sea el año de ampliar la familia y pues el universo les está diciendo prepárense porque a todos aquellos que en este año están deseando la llegada de un bebé, pues ahí lo van a tener. De hecho, creo que algunos de ustedes ya están en ese proceso. Para todos aquellos que definitivamente no lo están esperando, no lo desean, no quieren tener hijos, pues uno, a cuidarse. Y dos, me habla de que cualquier proyecto se va a hacer fértil en estos días, cualquier cosa que inicien. Relaciones que comiencen estos días por fin van a ser relaciones que den frutos. Creo que me olvidé, pero recuerden que esta lectura tiene dos partes, mensaje general para la vida y luego la respuesta a la pregunta en cuestión. Y que si tienen una petición especial de oración pueden dejármela en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor voy a orar por ustedes. Bueno, pasamos a nuestro segundo mensaje y te dice tu inspiración te lleva al más allá. Veo que algunos de ustedes andan con una creatividad nivel Dios, ¿sí? Siento que en los próximos días van a empezar a lloverles ideas sobre cómo hacer, cómo alcanzar metas durante este año, cómo poder obtener muchas cosas que quizá en años anteriores se han quedado nada más en planes, en proyectos. Y este año yo siento que va a ser el año de Virgo, ¿sí? Entonces me hacen el favor, todas esas ideas me las escriben, las ponen por allí, las plasman y van a diseñar pasos para poder obtenerlas. Porque yo veo que este año es el año de conseguir lo que uno quiere, hijos, negocios, familia, estabilidad emocional. Y si ustedes lo creen, escriban en los comentarios gracias universo como si ya lo tuvieran, ¿sí? Porque esa es la manera de que el universo reacciona de una manera positiva a nosotros, cuando confiamos y cuando creemos que realmente lo que pedimos con fe lo vamos a obtener. Nuestro último mensaje te dice, sé misericordioso con tu familia. Mira que realmente aquí hay una persona que se encuentra sola en medio del desierto. Parece que está regresando como a su hogar y tenemos la luna. Yo siento que algunos de ustedes, bueno, la luna nos habla de excepciones y esta parte de acá abajo me habla quizá de que algunos de ustedes han tomado distanciamiento por actitudes que personas de su familia han tenido últimamente. Te dice no te cargues más con esta situación. Si consideras que quizás tomar distancia es lo más prudente y lo más sano para todos, hazlo, pero desde donde tú estés siempre envíales luz, siempre envíales amor, ¿sí? Y que todo esto lo que haga sea, digamos, reafirmar el hecho de que nuestra vida espiritual siempre es importante para no sentirnos solos. Veo que algunos de ustedes realmente se sienten muy solos, muy solas,
que es como que han empezado a entender o a sentir que ciertas cosas en su familia no van a cambiar y que lo que queda es uno cambiar la actitud respecto a esas situaciones, que si algo te duele, no te puedes quedar allí toda la vida esperando que realmente pues esto se dé, ¿sí me entiendes? Hay cambios que no se van a dar en esta vida y hay que entrar en un proceso de aceptación. No sé para quién sea este mensaje, pero tómalo con todo el corazón del mundo. Vamos a ver un mensaje del oráculo antes de pasar a la respuesta a esta pregunta. Veamos qué nos quieren decir las hadas y los ángeles estos días. El serafín y querubín Uriel te dice: estás pagando los padecimientos de los errores cometidos. Deberás aprender de estos errores y seguir siempre adelante. Siento que algunos errores, en vez de ser por defecto, son por exceso. Me explico. Veo que algunos de ustedes siempre han estado allí para personas de su familia o en relaciones, y que estás pagando quizá el error de haber creído que la gente iba a actuar de la misma manera que tú actúas y eso es un error muy grande, ¿sí? Porque ahora te siento bastante dolido, bastante decepcionado de gente a la que quizá tú le diste la mano, ¿sí? Y, y en el momento en el que tú le necesitaste, quizá te dieron la espalda. Te estaba diciendo, este 2022 es un año para tomar distancia a estas situaciones, aunque sean tu familia, para sanar, para enviarles amor y para continuar tu vida con aceptación de que algunas cosas ya no van a cambiar. Bueno, pasemos ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión. No sé, me dio como nostalgia con ese mensaje, pero yo siento que para alguien iba. Veamos letras importantes en el amor en estos días: la letra M, la letra C, la letra A, la X y la I. Recuerden que esas pueden ser iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial. Esta persona puede estar juntos o separados o en contacto cero. Puede que sea el crush, el novio, el esposo, el amante o el ex. Y te invito a que en este momento digas el nombre de esa persona completo en tu mente. Esto quiere decirte en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a lo que quiere, en cuanto a lo que espera de ti. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Sagitario, con Tauros, Capricornios. Tauro me resuena muchísimo, Géminis también, ¿ok? Y también Piscis. Bueno, veo que algunos de ustedes o están con personas menores en edad o menores en experiencia, pero definitivamente algunos de ustedes están con gente que se comporta de una manera súper inmadura. Bueno, eso lo vamos a hablar aquí claro y directo, porque yo podría darles a ustedes una lectura llena de flores, colores y amores y promesas, pero tengo que ser sincera, clara y directa con ustedes. Yo veo aquí una persona inmadura, una persona que en sus sentimientos es como que todavía no se aterriza a que sus acciones, que sus actitudes pueden lastimar a otros, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener claro. Puede que incluso algunos de ustedes estén con alguien mayor en edad cronológica, pero que emocionalmente se comporte como un adolescente, porque esta es la energía que yo le siento a esa persona especial. Y qué pena, qué pesar con ustedes, pero es lo que yo estoy sintiendo y percibiendo y canalizando. Veo que hay gente que entró en el plan netamente sexual. Sí, me lo dice la carta del Áquer, la carta del diablo. Veo que aquí hay personas que
fueron detrás de aquello, que si en medio se empezaron a desarrollar sentimientos es otra cosa totalmente diferente. Pero aquí yo veo conexiones que básicamente se iniciaron y se mantienen a punta de cosas sexuales, que si no es para aquello, ni siquiera te escribe, ni siquiera te llama, ni siquiera te piensa. Veo que esta persona en sus pensamientos, a pesar de todo esto, es alguien inseguro. Es una persona que realmente no tiene buenas actitudes, pero tampoco es de estos malandros seguros o de estas cucarachas o cucarachos seguros en la vida. Este rey invertido me dice que es una persona peligrosa, ¿sí? ¿Peligrosa en qué sentido? En el que ilusiona, una persona que quizá utiliza a la gente y luego gostea o se va como si nada. ¿Por qué lo hace? Porque es alguien con inseguridades, alguien que tiene miedo de asumir compromisos. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quiere? Tenemos este rey de oros aquí y yo veo que a pesar de que esta persona quisiera mostrarse como aquí este rey, como una persona responsable, leal, como una persona que realmente mm, sabe lo que quiere en la vida, con el tiempo va comportándose como la emperatriz invertida, como alguien que no tiene control ni siquiera sobre su vida, como alguien que le dominan sus pasiones. Yo aquí veo a alguien que va picando de flor en flor, que va, no sé, es alguien tan inestable que yo incluso podría pensar que es promiscua. Si el mensaje no resuena, ve tu ascendente, pero yo sé que a alguien le está advirtiendo, le está confirmando y le está diciendo aléjate. Aléjate de esta persona que realmente no te está aportando algo positivo. Aléjate de esta persona. Aléjate porque realmente si continúas allí vas a seguir acumulando traumas del pasado, ¿sí? ¿Qué se espera de ti en esta conexión? Primero que todo eso, que sanes tu pasado porque siento que es como si siempre atrajeras el mismo tipo de personajes que, aunque cambien de rostro y de nombre, actúan de la misma manera. Te llevan a relaciones infelices, te llevan a relaciones en las cuales las cosas no son sanas, las cosas no son equilibradas y que esto lo único que está haciendo es desgastarte emocionalmente. Esta carta del 6 me habla de que se espera de ti que ya hagas un cierre, que cortes aquí y que comiences a encontrarte como con tu yo interno, con tu niño interior y a sanar. Sin embargo, esta persona que espera de ti, veo que podría haber una reunión social en estos días, algún tipo de fiesta o de celebración con personas o amigos en común del pasado. Y esta persona, si están distanciados, va a intentar seducirte en este lugar, va a intentar llenarte la cabecita y el corazoncito de mentiras, porque básicamente lo que yo te digo es alguien que se intenta mostrar como este rey, pero se comporta como esta emperatriz invertida. Así que mucho cuidado y ya sabes a qué atenerte. Vamos a ver qué nos dice. Me dice la carta de la indecisión. Esta persona no va a dejar de ser el inestable, el que te busca un día sí, otro día no. Esta persona realmente, aunque cambien unos días, volverá a sus mismas andanzas, así que ni para qué te desgastas allí. Te invita la carta del ermitaño a que más bien te dediques un tiempo a estar solo, a estar sola, a trabajar en ti. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, darle like a este video, a dejarme un comentario con una florecita y así sabré que lo viste completo y mereces participar en el sorteo de una lectura el día 15 y el último día del mes. Te quiero muchísimo y te llevo en mi corazón.